Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro parser de JSON en TypeScript que empezamos a hacer en el video anterior. Si no vieron el video anterior, les recomiendo mucho que lo vean porque si no, no van a entender demasiado de lo que vamos a estar haciendo hoy. Y les recuerdo también que pueden bajarse el código de repo que les dejo en la descripción del video el link. Y bueno, y pueden codear junto conmigo o ver todo el código como está hasta este momento, así lo van siguiendo. Yo les quiero mostrar que lo único que hice, bueno, fue comitear después de terminar el video anterior. Le puse un tag V1, si hacen git checkout de V1 van a ir hasta ese punto. Y lo otro que hice después fue un commit bueno, que tenía que hacer cuando publiqué el repo de ciertas cosas medio burocráticas que uno hace cuando publica un repo, ¿no? Le agregué un readme y una licencia y no mucho más que eso. Pero el código quedó exactamente igual, el código, digamos, de nuestro archivo JSON parser, que tiene todo el código del parser, quedó exactamente igual que en el commit anterior. Así que bueno, eso nomás, ya estamos listos para empezar. Para este segundo video la idea era ver el parser de JSON number y el parser de JSON string, pero no los vamos a ver, o no los vamos a ver hoy, los vamos a ver en el video que viene, porque para poder hacerlos tenemos que ver un montón de información y no quería que el video, perdón, me quedara demasiado largo ni demasiado denso. El video de hoy va a ser un video súper interesante donde vamos a ver un montón de cosas, ¿sí? Y vamos a ver cosas muy abstractas. Con esto vamos a recorrer un montón del camino que tenemos para poder escribir el parser de number y el parser de string. Así que bueno, empecemos. El desafío que quiero que resolvamos hoy va a ser eh, poder concatenar dos parsers. Ahora lo vamos a ver. Igual, antes de eso estoy pensando, había visto un par de cositas que quería cambiar acá porque me habían quedado mal de la vez pasada y no quería tocar para nada este archivo si no estaba haciéndolo durante un video. Así que bueno, vamos a cambiarlo. Lo primero, este tipo lo habíamos copiado y pegado del tipo de map tupla S y lo habíamos modificado para que fuera un map de Mayfail, pero acá me quedó la T de tupla, una tontería, pero quiero simplemente ponerle MF, que de todos modos es el nombre que le puse al mismo parámetro acá. Y lo otro que quiero hacer, vamos a compilar y levantar node. Lo otro que quiero hacer es cuando estamos parseando y estamos esperando algún input y nos queda un string vacío, entonces tenemos un end of input, unexpected end of input. Por ejemplo, si nosotros hacemos, vamos a traernos nuestro código fuente y si parseamos, por ejemplo, un, un null, ¿sí? Bueno, acá tenemos el null parseado, pero si le pasamos menos texto, nos dicen expected null, y si le pasamos el string vacío, nos dicen expected string vacío. Me gustaría más, esto es un poquito un capricho, pero me gustaría más que diga an expected end of input en caso de que no tengamos el input suficiente. Entonces vamos a hacer un refactor bastante pavote, que va a ser simplemente extraer de acá un error message. Y ahora sí vamos a hacer el cambio que queremos, que básicamente sería que si nuestro input .length, el largo de nuestro input, es menor, estrictamente menor que el expected length, o sea, lo mínimo que esperamos para poder parsear, entonces el mensaje, en lugar de ser unexpected y el input que tenemos, que sea unexpected end of input. Ahí está. Vamos a probarlo. Voy a dejar enter. Ahí está, un poco más lindo. Vamos a probarlo. Unexpected end of input, está bien. Unexpected end of input ahí. Y si le pasamos un null con todas las letras, nunca mejor utilizado, nos parsea bien el null. Y si le pasamos más cosas, también nos parsea bien el null y nos trae
el remaining, que todavía falta por parsear. Recuerden, porque esto va a ser muy importante hoy, que nosotros estamos devolviendo como resultado del parser, ¿sí? Bueno, dentro de un result, ¿no?, que tiene este tag success, una tupla con lo que falta parsear todavía, ¿sí? Eso va a ser muy importante en lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, ahora sí estamos listos para empezar con nuestro desafío. El desafío era concatenar parsers. Por ejemplo, yo me puedo hacer un parser de foo parser, ¿sí? Que voy a hacerlo con parser S, que es la piedra angular que estamos usando para construir todos nuestros parsers. Y con esto estoy parseando el string foo. Tengo un parser de foo al final. Recuerden que parser S le pasamos el string que esperamos parsear y bueno, nos devuelve un parser que parsea ese string exactamente. Quiero parsear también un var, va a ser un var parser. Y ahora, esta es la parte del desafío que tenemos que lograr. Quiero tener un fooVar parser, ¿sí?, que podamos lograr concatenando el parser de foo con el parser de var, ¿sí? Entonces vamos a decir concat parsers, le pasamos el foo parser y el var parser. Bien, ahora bien, vamos a poner un export, así después lo probamos cuando lo tengamos hecho. Vamos a empezar a hacer este concat parser. Lo primero que quiero que se note igual, ahora que hacemos el concat parser, es que foo parser y var parser son en particular parser de strings. Entonces nuestro concat parser no va a servirnos para concatenar cualquier parser. No está del todo bueno, ¿sí? Sería mejor que podamos concatenar cualquier parser. Lo que voy a hacer va a ser renombrarlo. Vamos a tomar acá Sarasa. Voy a renombrarlo. Bueno, primero le vamos a poner el tipo, ¿sí? Para este caso particular, lo que vamos a recibir va a ser un parser de string, ¿sí? Parser P1, le voy a llamar P1, parser de string, un parser 2, que también va a ser un parser de string, y tenemos que volver un parser de string también, ¿sí? O sea, le pasamos el parser de foo, el parser de var, y esperamos obtener un parser de fooVar, de todo eso junto. Bien, bien. Lo único que voy a hacer acá, como esto está especializado solamente para concatenar parsers de strings en particular, va a ser renombrarlo y decir concat parser, va a ser concat string parsers. Y ahora sí, lo que vamos a hacer va a ser delegar en el concat parser que de verdad queremos tener, que es un concat parser más genérico, ¿sí?, que pueda concatenar parsers de A con parsers de B y nos dé un parser de C, ¿sí? Porque si A y B son de tipos distintos, bueno, ¿cómo los concatenamos? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Concat parsers. Entonces dijimos, vamos a llamarlo con, perdón, antes de todo eso recibimos P1, recibimos P2 y ahora sí, concat parsers, le pasamos el P1 y le pasamos el P2. Y ahora viene la parte interesante, que es que vamos a tener que decirle cómo concatenar el contenido de P1 y el contenido de P2, ¿sí? Y con eso vamos a obtener otra cosa, ¿sí? Ahí, otro tipo de dato. Entonces, acá lo que vamos a hacer va a ser recibir un X de tipo string, en este caso, un Y de tipo string, y lo que tenemos que hacer para concatenar estos parsers es concatenar, perdón, para concatenar el valor de los parsers es simplemente esto, concatenar estos dos strings. Bien, y ahora sí podemos definir nuestro concat parsers. Entonces, concat parsers, voy a Sarasa. Recuerden que Sarasa lo tengo definido arriba como null as any, o sea que el tipo de datos de Sarasa es any, y lo escribimos solamente para poder dejar una parte sin completar por el momento y que no nos chille, no nos ponga todo en rojo, vamos completando a poco. Bueno, escribamos el tipo de datos entonces de concat parsers. Dijimos, este va a recibir también como el otro, va a ser muy parecido, ¿sí? Recibimos un parser, otro parser,
y devolvemos un parser más. Pero estos parsers ya no van a ser de strings, sino parametrizados en tipos genéricos, A, B y C. ¿Por qué C y no A más B? Y bueno, A más B no es nada, ¿sí? En este caso en particular, el parser de string, lo que está pasando es que tenemos que A es string, B es string y C también va a ser string. Pero C podría ser tranquilamente otro tipo de datos, ¿sí? Que no sea ni A ni B. Bueno, esto falta decir que tiene un parámetro de tipos acá, otro parámetro de tipos acá, y ahora todavía no compila todo porque nos falta recibir antes de todo eso la función que va a concatenar, ¿sí? Concat fn, y ¿qué va a recibir? Bueno, va a recibir x e y, y ¿qué va a devolver? Va a devolver el resultado. Acá tengo que cambiar varias cosas, ¿sí? X va a ser de tipo A, y va a ser de tipo B, y tenemos que devolver algo de tipo C. Entonces me tengo que volver a traer de acá, que los había puesto por acá y estaba mal, estos parámetros de tipo, los tengo que poner al comienzo de todos porque los necesita, todos ellos, la concat function. Entonces ahora sí, A, B y C. Y lo otro que tenemos que cambiar es que, si bien esta es una función de dos parámetros, siempre estamos pasando funciones currificadas, estamos usando funciones currificadas siempre, así que esto sería así, currificado. Y acá devolvemos parser de C. Me faltó eso. Bueno, ahora sí, finalmente tenemos el tipo de concat parsers, ¿sí? Igual a Sarasa. Voy a checar un poquito acá, espero que siempre se vea la consola igual. Yo sé que mi carita está apareciendo por acá abajo, en algún lado, pero mientras grabo esto no la puedo ver y no puedo cambiar de ubicación. Y vi que en el video anterior terminó tapando la consola y no quiero que pase eso, ¿sí? Así que nada, recemos porque ahora no esté tapando la consola. Bien. Bien, ¿cómo implementamos esto? Tenemos concatfn, ¿sí? Es una función que recibe A y B y devuelve C. Después recibimos un parser de A, un parser de B y devolvemos un parser de C. ¿A qué les suena este tipo de datos? Hay un tipo de datos que se parece mucho, que lo tenemos por acá. Me voy a copiar, ¿sí? El tipo de datos de map parser solo para que lo comparemos con este otro de acá. Map parser. Está parametrizado en A y B, recibe una función que va de A a B, un parser de A devuelve parser de B. Si se fijan, esta función es muy parecida a la concat function, ¿sí? Solo que esta concat function recibe dos parámetros y esta función recibe uno solo. Y como recibe dos parámetros, la concat function también tenemos que pasarle un segundo parser. Esta map parser recibe un solo parser y acá recibimos dos, parser 1 y parser 2, ¿sí? Y devolvemos lo que devuelve la función en ambos casos, ¿sí? O sea, un parser, mejor dicho, de lo que devuelve la función. En este caso, en el de concat parser es C, en el de map parser es B, pero devolvemos un parser de eso en ambos casos. Así que, de alguna forma, nuestro concat parsers es un map, pero de dos parámetros, ¿sí? O sea, la función, me refiero, la función transformadora es una función de dos parámetros. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, si vamos a la definición de nuestro map parser, vamos a ver que nuestra estructura de parser era bastante compleja, entonces tenemos que usar un map function s, un map mayfail s, un map tuple s, o sea, para cada, digamos, estructura, si quieren decirle, que conforma nuestro parser. Vamos a ver la definición de parser, function s, de mayfail s, de tuple s. Para cada una de esas usamos un map. Si quisiésemos hacer como una especie de map de dos parámetros, para cada una de esas también sería muy complicado de hacer. Así que no vamos a hacerlo así, sino que vamos a tomar otro enfoque acá.
Me pregunto si, por ejemplo, podemos reutilizar nuestro map parser para hacer concat parsers. ¿Y cómo quedaría eso? Vamos a empezar a ver. Primero, bueno, ¿qué es lo que recibimos? Concat function, ¿sí? Lo primero que recibimos. Después recibimos P1, después recibimos P2, y después tenemos que devolver nuestro valor. Así que acá va a estar la definición de nuestra función. Bien, le voy a poner el cuerpo a esta función porque quiero ir probando algunas cosas y para que no me chille TypeScript, vamos a ponerle un return Sarasa por el momento. Bien, concat function. Dijimos que queríamos reutilizar nuestro map parser para, bueno, hacerlo un poquito más fácil. Si yo hiciese un map parser con esta función, fíjense que la función está currificada, dijimos. O sea, es una función que es de dos parámetros, pero estar currificada en realidad es de un solo parámetro y nos devuelve otra función de un solo parámetro. Es decir, que podríamos aplicar la función como es de un solo parámetro con nuestro map parser, ¿sí? Porque nuestro map parser funciona con funciones de un solo parámetro, ¿sí? Acá lo vemos. Bien, entonces ese parámetro que le voy a pasar es el de A, ¿sí? El X en este caso, que es el primer parser que recibimos, de P1. Ese es el tipo de datos. Entonces podemos decir, por ejemplo, map parser fn con P1. Y si esto, const foo, le asignamos una variable, perdón, fn no existe, concat fn con P1. Y si esto asignamos una variable, podemos ver de qué tipo es foo. Y fíjense qué interesante. Foo es de un parser de una función de un solo parámetro. ¿Sí? Lo repito, foo es un parser de una función de un solo parámetro. Entonces, ya adelantamos un pasito acá. Lo siguiente que deberíamos hacer, este foo lo voy a llamar parser de función, por ahora, lo vamos a llamar así. Perdónenme que mezclo inglés, español, pero bueno, es todo por la didáctica, por la pedagogía. Ya vamos a prolijar un poco todo nuestro código. Bien, entonces tenemos nuevamente esto, ¿sí? Y lo otro que tenemos es un parser, que es P2, que está acá, un parser de B. Entonces lo que tenemos que hacer es, con esto y un parser de B, obtener un parser de C. Si se fijan, nuevamente tenemos algo muy parecido a map parser, pero en este caso no es map parser. Si yo hiciese map parser de función y P2, esto me va a tirar un error, porque parser de función no es una función, ¿sí? No estoy pasando una función, sino una función adentro de un parser. Entonces, tenemos que hacernos otra función, que la voy a llamar función mágica, que lo que va a hacer es recibir un parser con una función de un solo parámetro adentro y otro parser más, ¿sí? Este de acá, que va a ser del tipo que espera la función de adentro del parser de otro parser. Bueno, es muy complicado decirlo. Mejor escribamos directamente el tipo de la función, const función mágica. Ahora escribimos el tipo, primero le voy a poner Sarasa por acá, y ahora sí, vamos a ver qué tipo tiene. Bueno, dijimos que vamos a recibir una cosa así, ¿sí? Un parser de función, voy a llamar parser fn, que es una cosa así. Debe estar parametrizado en dos cosas, acá son B y C. Después recibimos un parser, ¿sí? Común y corriente, lo voy a llamar parser X. Va a ser un... vamos a ir cambiando esto primero, perdón. Esto lo voy a llamar X, así este se llama parser X. Este lo voy a llamar A, porque después lo voy a terminar representando A, y este lo voy a llamar B, ¿sí? Va de A a B, y este tiene que ser un parser de A, y tenemos que devolver un parser de B.
Bien. Esto debe estar parametrizado entonces en A y B. Y ahora sí, tenemos el tipo de nuestra función mágica. Y si hacemos esto, ¿sí? Const var, fíjense que acá ya tenemos el parser de C, ¿sí? Que es lo que teníamos que devolver. Entonces podemos hacer directamente con return. Perdón, return, ahí va. Borro esto de acá. Y este parser de función podemos ponerlo directamente acá. Y ya está, borramos esto. Y sacamos el return y hacemos que sea una raw function sin cuerpo. Listo. Ya tenemos entonces nuestro concat parsers, que depende de nuestra función mágica, que ahora la tenemos que hacer. Les dije que este video es pesado. Vamos a ver cosas muy abstractas, pero que están buenísimas, sobre todo para aprender programación funcional, ¿sí? Esto, para programación funcional, digamos, es una fiesta. Bueno, nuestra función mágica, entonces, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver, vamos a empezar a implementarlo. Recibimos nuestro parser fn, recibimos nuestro parser x y tenemos que devolver nuestro parser de b, nuestro valor, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo quisiera acceder a la parte de adentro de este parser fn, a la función, digamos, que tiene adentro, para poder aplicarla con este parser x, con un map parser, o sea, si yo pudiese acceder a esta función, ¿sí? Si yo pudiese acceder a esta función de acá, claramente podría ser un map parser de esta función y parser fn, perdón, parser x, ¿sí? Porque parser x es el parser de a y esta función va de a a b. Acá a esto le faltaría esto y a esto también le faltaría esto de acá. Ahora, ¿cómo puedo acceder a esta función de acá adentro? Y bueno, puedo acceder con un map parser también. Entonces podría ser un map parser, acá, map parser de, acá vamos a tener la función que nos interesa, ¿sí? Que hay que ver qué hacemos con esta función, y acá de parser fn, ¿sí? Acá es la función, voy a poner la función identidad como para explorar un poquitito qué está pasando acá. Bueno, acá es donde tenemos la función, entonces acá es donde realmente tenemos que aplicar el otro parser. Me quedaron dos vueltas, ¿sí? Vamos a empezar de cero. Map parser, vamos a empezar al revés, mejor dicho. Map parser de el parser fn. Esto me va a dar acá adentro la función que quiero aplicar con el parser x. Entonces acá puedo hacer map parser de parser x. Perdón, fn parser x. Creo que ahí estamos bien. ¿No? Bien. Acá le está costando entender una cosita. Vamos a poner nuestro retorno Sarasa, porque le está costando a TypeScript obtener. Ahí está, ahí funciona más fácil. Const foo, vamos a tomarle esto. Bueno, este fn me parece que está diciendo, no sé de qué tipo es de tipo GNOME. Entonces lo que voy a hacer, solo para esta función mágica, voy a tener que tipar por acá adentro un poquitito más. Entonces voy a necesitar acceder a estas variables de tipo, que como las puse antes del igual, no las puedo acceder. Lo que voy a hacer en este caso va a ser dejar así esto queda así, perdón, y esto de acá es lo que tenemos que volver, y sacamos esto. Ahora sí, perdón este refactor. Entonces, recibimos parser fn, parser x, y volvemos parser b, tenemos foo, y acá lo que quería tipar es de qué tipo es fn. Fn va de a, es una función que va un x a b.
Y me quedó mal el paréntesis. Ahora sí, finalmente. Bueno, costó, ¿eh? Costó un montón. Pero ya nos estamos acercando un poco más. Acá estamos entonces logrando acceder con un map parser, ¿sí? Sobre FN estamos logrando acceder a la función de adentro y luego una vez que tenemos esa función de adentro podemos aplicarla sobre el parser de X, ¿sí? Tuvimos que ayudar un poquitito a TypeScript porque no se puede dar cuenta solo en este caso de los tipos de datos. Eso tiene que ver con que estamos usando funciones currificadas y bueno, TypeScript tiene algunas limitaciones con su sistema de inferencia de tipos, no de chequeo de tipos. Porque si yo acá le pusiese de A en A, por ejemplo, me tiraría un error de tipos, ¿sí? Pero no logré inferirlo. No es tan poderoso para inferirlo. Bueno, bien. Entonces, ya casi que tenemos lo que queremos. Podemos volver a poner un return acá, pero antes quiero ver qué quedó acá. Acá no quedó lo que tenemos que devolver, que es un parser de B, sino un parser de B, ¿sí? Si yo acá pongo un retorno, entonces vamos a volver a tener un error de tipos y va a ser básicamente que parser de parser no es asignable a parser, ¿sí? Parser de B, mejor dicho, no es asignable a parser de B. Vamos a sacarle este cuerpo a esto, sacarle return y ya nos queda esta, nuestra función más cortita. Lo que tenemos que hacer entonces, si tenemos un parser de B y queremos llegar a un parser de B, lo que tenemos que hacer es aplanar este parser de parser, ¿no? Entonces vamos a hacernos una función para aplanar parsers. Vamos a llamar flat parsers. Flat parser, mejor dicho, porque es un solo parser, ¿no? Bien, const flat parser va a ser igual a Sarasa. ¿Y cómo la definimos? ¿Cuál sería su tipo? Bueno, va a estar tipada en un tipo paramétrico T. Vamos a tener un parser de parser, ¿sí? Que va a ser un parser de T. Y tenemos que devolver un parser de T. Ahora sí, ya tenemos el tipo, ahora hay que implementarlo. Antes de implementarlo, quiero renombrar este PP, que puse PP porque es un parser de parser. Pero acá tenemos en realidad un parser externo y un parser interno, ¿sí? Lo comento porque nos va a ayudar a tener esto renombrado para después implementar este flat parser. Entonces este PP en realidad está referenciando al parser de afuera, ¿no? A todo el parser que contiene otro parser. Entonces lo voy a llamar outside parser. Y acá vamos a recibir entonces el outside parser, el parser de afuera, y tenemos que devolver nuestro parser de adentro. Bien, como tenemos que devolver un parser, esto no es fácil, ¿sí? Yo ya lo hice y por eso sé cómo sigue, pero nada, sé que es mucha información, por eso estoy dividiendo lo que seguía en dos videos, pero nada, ténganme paciencia, yo sé que podemos. Como tenemos que devolver un parser, recordemos que es una función S, es decir, una función que va de un input string a otra cosa. Es una función S de un mapfail, de una tuple S, etc. Lo que me importa es que es una function S, es decir, de vuelta, esto. Una función que va de un string a otra cosa. Entonces, podemos devolver una función que recibe un input que va a ser de tipo string. TypeScript se va a dar cuenta solo que esto es de tipo string. ¿Y qué tenemos acá? Voy a poner un cuerpo a esta función y vamos a hacer lo de siempre, el retorno Sarasa, para que no nos moleste TypeScript. Bien. Acá vamos a empezar a desandar toda nuestra estructura de parser. Recuerden que la estructura de parser es una estructura compleja y si tenemos un parser anidado dentro de otro parser, bueno, si desandamos completamente la estructura, digamos, si yo, no sé cómo se dice, pero como si expandiese estos type alias, nos quedaría un choclo esto de acá, ¿sí? Nos quedaría function S de mailfail de tupla S, de function S de mailfail de tupla S de T. Nos quedaría eterno. Pero bueno, vamos a empezar a laburarlo entonces.
acá entonces que estamos devolviendo una función con el input, acá, bueno, este Sarasa va a tener que ser un makefail, etcétera, ¿no? Lo que vamos a hacer con nuestro outside parser va a ser aplicarlo con nuestro input, ¿sí? Si yo hago esto, lo que voy a obtener va a ser un resultado que va a ser el resultado del parser de afuera, del outside parser. Entonces, outside result. Si se fijan, esto va a ser un makefail de tuple S de un parser, ¿sí? Que este parser de acá es el parser interno. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de llegar a este parser interno. Vamos de a poquito, ya, digamos, ya logramos sacarnos parte del parser de afuera. ¿Cómo podemos seguir? Bueno, si este outside result es un resultado realmente, es result, outside result, entonces vamos a hacer algo, y si no, vamos a hacer otra cosa. Recuerden que este outside is result, perdón, lo hicimos en el video anterior, recibe un makefail y nos dice si ese makefail es un result, porque el makefail puede ser un result o un failure, ¿sí? Un result o un failure. Entonces, volviendo a nuestro código, que no sé por dónde lo dejé, por acá está, ¿no? Acá está. Bien, ¿qué pasa si esto es un resultado? Bueno, ahora lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa si esto no es un resultado? Bueno, en ese caso, lo que está pasando es que falla nuestro parser externo con un error. Entonces, simplemente, como falla el parser externo, podemos decir que falla todo el parser, ¿no? El parser que tenemos que devolver. ¿Y con qué error? Con el mismo error. Con lo cual, directamente podemos devolver el failure, ¿sí? Que sería en este caso el outside result. Outside result acá adentro es un failure, lo tenemos que devolver. Return outside result. Bien, entonces este return Sarasa lo vamos a mover acá adentro. Y este return Sarasa, bueno, acá adentro, outside result va a ser un result, ¿sí? Result de tuple S de parser de T. Ahora vamos a eso. Ya que acá hacemos un return, podemos sacar este else de acá porque no hace falta más. Listo. Bien. Outside result, entonces, tiene una tupla S. Recordemos que la tupla S, vamos a la definición de la tupla S. Acá está. Tupla S es una tupla de un string, ¿sí? Y un valor distinto, un T. Y este string, recordemos también, de nuestro parser S, que es el que usamos para construir todos nuestros parsers, el primer, digamos, componente de la tupla es el remaining text, es decir, el texto que va a quedar para que parsee el siguiente parser. ¿Y cuál es el siguiente parser? En nuestro caso, bueno, es el parser de adentro, ¿sí? Acá tenemos un parser, el outside parser, acá tenemos un parser de adentro, y lo que va a tener que parsear es el remaining del outside parser. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos asignar los componentes de la tupla a variables, ¿sí? Perdón, todavía no es la tupla está en punto .value. Ahora sí. Me quedó, sorry, ahí está. Entonces esto va a ser el remaining. Podemos llamarlo outside remaining, ¿sí? Porque es remaining, porque es lo que quedó como remanente del parser de afuera. Y tenemos, recordemos que esto era una tupla S de parser de T, o sea que el segundo componente de la tupla, el contenido del parser, del outside parser, es el inside parser. Inside parser. Finalmente logramos llegar al inside parser. Bien, ¿qué más dijimos? Dijimos que el inside parser le tenemos que pasar para que parsee el outside remaining. ¿Y esto qué me va a devolver? Bueno, me va a devolver ya directamente, si yo esto lo asignara a un foo, esto me va a devolver un makefail de tupla S, bueno, etc. Dicho de otro modo, esto me está devolviendo ya lo que tiene que devolver toda esta función, ¿sí? O sea, si yo pongo acá un return
inside parser de userRemaining, ya está, ya lo hicimos. Fíjense que acá está esto de parsarle el remaining al inside parser, esta idea de concatenar los dos parsers, ¿sí? El parser, el primer parser va a concatenarse digamos, a concatenar lo que le falte al siguiente parser, al segundo parser. Bueno, sé que esto es súper pesado, entiendo si los dejé medio mareados, pero bueno, ya estamos muy cerca. De hecho, creo que ya lo logramos, ya terminamos esto. Vamos a probarlo y después vamos a hacer quizás algún refactor o alguna cosita así. Ahí guardé, salgo de acá, volvemos a compilar y volvemos a levantar una terminal de Node. Vamos a requerir nuestro código y vamos a probar nuestro foobar parser, ¿sí? Que le hicimos un export. Entonces, p.foobar parser, la hora de la verdad. Si le pasamos cualquier cosa, nos dice unexpected eso. Si le pasamos pocas cosas, nos va a decir unexpected end of input, ¿sí? Si le pasamos foo, nos va a decir unexpected end of input. Si le pasamos foobar, finalmente nos va a devolver foobar. Es decir, lo logramos, lo conseguimos. Si le pasamos más cosas, después va a darnos todo lo demás. Hemos resuelto nuestro concat parser, ¿sí? Nuestro concat string parser. Quiero hacer un pequeñísimo refactor y jugar un poquitito más con este concat parsers para que bueno, podamos entender un poquitito mejor cómo está funcionando, que no es solo para concatenar parsers de strings, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, primero de refactor. Esta función mágica tiene un nombre en la programación funcional. Básicamente es una función que tiene que aplicar, ¿sí? Una función que está dentro de un valor. Entonces esta función mágica en realidad tiene un nombre que se llama apply en la programación funcional. Como es un apply para parsers, especializado en parsers, voy a llamarlo apply parser. Y este concat parsers también tiene un nombre que es horrible, así que me gustaría mantener el concat parsers, pero en honor a la verdad debería ponerle el nombre de la que recibe en la programación funcional. Recuerden que esta era una especie de map para dos parámetros, ¿sí? Map tiene como una especie de hermano que es el lift A, y el lift A2 es el map de dos parámetros, ¿sí? Entonces esta en realidad se llama lift A2 de parser, ¿sí? Porque está especializado en parser. Como es tan horrible, vamos a hacernos un alias con cat parser. Parsers va a ser igual a lift A2 parser y listo. Podemos usar acá tranquilamente entonces nuestro concat parsers, que es un poco menos feo, ¿sí? Le pasamos una función concatenadora. Ese es el significado que va a tener para concat parsers esta función. No es ya una función transformadora, acá le vamos a cambiar el nombre. Esta va a ser una fn simplemente, y acá también le vamos a cambiar el nombre fn, porque en el contexto de lift no necesariamente es una función concatenadora, pero bueno, a nuestro concat parsers le vamos a tener que pasar nuestra función concatenadora. Concatenadora, digamos, en un sentido amplio. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos nuestro... Bueno, ahí esos fueron nuestros refactors. Tenemos nuestro foobar parser. Quiero hacer un par de parsers más para jugar un poquitito con nuestro lift A2 parser. O nuestro concat parsers. Nosotros tenemos, por ejemplo, el parser de booleano, ¿sí? El boolean parser, ¿sí? Que es un parser de JSON boolean. Nos está parseando JSON boolean. Voy a hacer un parser, estoy pensando, ¿sí? En voz alta. Vamos a hacer un par de parsers más. A ver. Vamos a hacer un parser que sea un AND de JSON boolean.
parser, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a ser una operación AND entre dos booleanos, pero esos dos booleanos van a estar, no van a ser booleanos comunes y corrientes. No, bueno, sí, van a ser parser de booleanos. Vamos a hacer así no la complicamos tanto, ¿sí? Creo que se entiende un poquitito qué es lo que quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es una especie de AND, pero que va a trabajar con booleanos que están metidos adentro de parsers, ¿sí? No es el mismo que el JSON Boolean, sino booleanos. Ahora vamos a llegar ahí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por ejemplo, esto ya es para jugar, para entender un poquitito más, por las dudas. Pero ya vimos todo el contenido que teníamos que ver para poder hacer el video siguiente. Pero bueno, vamos a jugar entonces. Como diría el Kun, vamos a jugar. Em, Vamos a recibir dos parsers, ¿sí? Un parser 1, que va a ser un parser de Boolean. Otro parser 2, que va a ser un parser de Boolean también. Y vamos a devolver otro parser de Boolean. O mejor todavía, bueno, empezamos con este, después vamos a jugar un poquitito más. Bien, ¿cómo lo implementamos? Recibimos el parser 1, recibimos el parser 2 y vamos a usar nuestro lift a 2 parser, que en este caso vamos a tener que usar una función concatenadora. Como queremos hacer un AND entre ambos parsers, nuestra función concatenadora va a ser, recibimos un x boolean, recibimos un y boolean, y simplemente hacemos un AND entre x e y, ¿sí? Y ahora le pasamos parser 1 y le pasamos parser 2. Y listo, ya tenemos nuestro AND JSON Boolean. JSON Boolean no, AND Boolean parser sería, ¿sí? Entonces, la idea es que tenemos booleanos adentro de parsers, queremos operar con esos valores de adentro, y esta es la forma que tenemos de hacerlo, ¿sí? Utilizar un lift A2, que es como un map de dos parámetros. Lo único que me gustaría hacer acá es, digamos, como estamos acá recibiendo P1 y aplicando P1 y recibiendo P2, aplicando P2, podemos simplificar esto, sacamos estos dos de acá, sacamos estos dos de acá, y de hecho acá creo que podemos sacarle las anotaciones de tipo, ¿sí? Creo que si hacemos X y acá TypeScript ya es lo suficientemente potente para darse cuenta de esto y funciona. Bien, vamos a exportar esto, vamos a jugar con eso un poquito. And Boolean Parser lo tenemos ahí. Vamos a hacer otra de estas para jugar. Export. Vamos a operar números, ¿sí? Vamos a sumar números. Todavía no tenemos el parser de números. No importa. Vamos a sumar números que están dentro de parsers. O multiplicarlos, mejor, más divertido. Sería const multiply parsers and boolean parser, and parser, sí, sí, está bien, lo llamo and parser, este es para jugar. No quería llamarlo and parser porque tenemos el or parser que hace otra cosa que nada que ver, pero bueno, para jugar, lo llamo and parser, este multiply and parsers y este multiply parsers. Bien, Sarasa. ¿Y qué tipo tiene esto? Bueno, va a ser muy parecido. Tenemos un parser 1, que va a ser un parser de number. Tenemos un parser 2, que va a ser un parser también de number. Y queremos un parser resultado, otro parser de number. ¿Por qué? De number. Y porque dijimos que vamos a multiplicarlos. Entonces, vamos a implementar esto. Es bastante fácil, ¿sí? Vamos a hacer un lift a 2 parser. Y acá la función va a recibir x, va a recibir y vamos a multiplicarlos, simplemente x por y. Fíjense que esta vez, como en la vez anterior, no estoy poniendo que recibimos x, que recibimos, perdón, que recibimos P1, que recibimos P2, ¿sí? Porque ya directamente lo estoy como simplificando. Pero esto, TypeScript se da cuenta que esto es un number, esto es otro number, y que estamos devolviendo un number, ¿sí? Bien, ¿quieren hacer uno más? Sí, sí. ¿Qué podemos hacer?
Ya tenemos strings, tenemos booleanos, tenemos números. Podríamos hacer algo como, no sé, con arrays o algo así. Export. ¿Qué podemos hacer con arrays? Podríamos concatenar arrays, pero no sé, me parece medio aburrido concatenar arrays. Podríamos aparear arrays. Vamos a hacer eso. Vamos a hacernos una función. Sí, lo voy a exportar también. Para jugar después con eso y ver cómo se comporta. Zip. Zaraza. La función zip significa cierre, tipo cremallera, ¿no? Cremallera, bueno. Estoy hablando en neutro. Viene bien para los que me vean desde todo Latinoamérica. Y desde España también. Zip va a recibir entonces dos arrays y lo que va a hacer es juntarlos en uno, ¿sí? Pero en tuplas. O sea, vamos a recibir un array de A, voy a llamar As, ¿sí? Porque son varias A. Vamos a recibir un array de Bs, vamos a hacer B array, y vamos a devolver un array de tuplas de A, B. ¿Sí? No es la tupla S, sino que son tuplas A, B, array. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, nos quedamos con el, digamos, o sea, si no tienen el mismo largo estas dos, vamos a hacerlo solo mientras podamos juntarlas, ¿sí? Nos vamos a quedar con el largo mínimo, de alguna forma. Bien, ¿cómo sería esto? Pusimos AS. Qué cagada. Justo es un nombre reservado en TypeScript AS. Voy a renombrar a XS y este le voy a llamar IS. Bien, entonces recibimos XS, que es un array de AES, IS, que es un array de Bs, y lo que tenemos que hacer es quedarnos con el largo mínimo. Const length va a ser el mínimo, math.min, entre xs.length y is.length, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es, vamos a mapear cualquiera. En realidad deberíamos mapear el del largo mínimo. Estaba pensando un poquito de cómo hacerlo, pero no quiero meter todavía recursividad. Eso lo vamos a ver seguramente más adelante, que sería la forma más funcional de hacerlo. Pero bueno, vamos a quedarnos con el del largo mínimo, ¿sí? Min_ar lo voy a llamar, que va a ser si xs.length es menor que is.length, bueno, el de largo mínimo va a ser xs y si no, va a ser is. Y ahora sí, vamos a devolver el min_ar, ¿sí? .map, voy a usar un .map de estos, y acá vamos a recibir un valor x, que voy a llamar, aunque podría llegar a ser dentro del array de i's, si es que el array de i's es más corto que el array de x. No importa, acá lo llamo x. Y acá vamos a recibir un index. Y vamos a devolver entonces una tupla que va a tener x y... y el otro tengo que tener, el maxar. Bueno, perdón que dude tanto. Maxar va a ser esto mismo, pero al revés. ¿Cómo lo hacemos al revés? Bueno, y s x s. Ahí está. Entonces ahora hacemos un map sobre el minar y acá tenemos el maxar de i. Esto lo estoy improvisando un poquito más, de index, perdón. Lo estoy improvisando un poquito más, como verán. Así que nada, estoy dudando con algunas cosas, pero ténganme paciencia, por favor. Bien. X es de tipo any. Y es que sí, esto puede ser array de A o array de B.
Bueno, no importa, vamos a... voy a tomarme la licencia, ya que esta es solo para jugar, de acá clavar de un any furioso. Y acá también tipo any vamos a clavar. Este es un number en realidad, ¿sí? Y acá vamos a decir as any y chao. Perdón por meter estos any's, pero bueno, solo para jugar un poquito. Creo que el zip quedó bien hecho, ¿sí? Recuerden, va a ser una cosa así. Les voy a mostrar cómo funciona el zip. Voy a abrir una consola nueva y acá voy a levantar GHCI, que es el intérprete de Haskell, ¿sí? Sería como levantar Node, pero en lugar de para JavaScript, para Haskell. Y vamos a ver si está definido, sí. Perfecto, está definido, no debe importar nada. Esta es la firma, digamos, de la función, el tipo de la función zip, ¿sí? Sería nuestro equivalente a una cosa así. Lo que está diciendo es que recibe un array de A genérico, un array de B genérico, y nos devuelve un array de tuplas A, B, ¿sí? Obviamente que este A es el mismo A genérico que acá, y este B es el mismo B genérico que acá. Entonces, si yo hago zip, por ejemplo, de un array que vaya del 1 al 10 con un array que vaya de la A a las, perdón, del carácter A al carácter Z, esta es una forma abreviada que tiene Haskell de crear arrays, ¿sí? Se llama range. Esto básicamente me crea un array del 1 al 10 y esto un array de la A a la Z. Fíjense cómo me devuelve un array, una lista en realidad, de tuplas de 1A, 2B, 3C, etc. ¿Sí? Y si hubiésemos hecho, bueno, le quería mostrar esto, así esto me vuelve un array de 1 a 10, y si hago así, de la A a la Z, me vuelve un array de caracteres de la A a la Z. Un array de caracteres es un string en Haskell, igual que en C, por ejemplo. Entonces, nada, acá me lo está mostrando como un string, pero lo podemos pensar también como un array de caracteres. Una cosa interesante es que si hago esto mismo, pero al revés, bueno, simplemente va a quedar al revés. Se despertó mi gato, espero que no nos interrumpa. Va a quedar al revés la tupla en el array. Bueno, eso es lo que quise lograr acá. Para ir terminando entonces vamos a hacer nuestro export const zip parsers, ¿sí? Que va a ser igual a Sarasa. ¿De qué tipo va a ser? Bueno, vamos a tener un P1 que va a ser un parser de array de A. Vamos a tener un P2 que va a ser un parser de array de B. Y vamos a devolver un parser de array de tuplas, ¿sí? De tuplas, ahí está, array de tuplas A, B, ¿sí? Ah, y esto me faltó, ahí está. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nuevamente, lift 2 a parser, voy a salir acá porque ya no lo necesitamos, listo. Lift a 2 parser, y acá le tenemos que pasar el zip, si no me equivoco. Y nada más. Creo. Pero acá tiene un error de tipos, así que sí, faltaba algo más. Parser. ¿Esto lo tipé bien? Bueno, está tirando un error de tipos, hay algo que no se puede dar cuenta. Así que vamos a cambiar esto. Esto es lo que tenemos que volver. Vamos a hacer parecido como hicimos con nuestra función lift a2, que tenemos que poner la firma ahí. Bueno, entonces acá recibimos P1, recibimos P2, y vamos a tener que pasarle P1 y pasarle P2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no le gusta de esto? Probablemente tengamos que decir que acá estamos recibiendo un array de A's. Se despertó mi gato y ya me está empezando a molestar. Acá un array de B's, B y S. Y tenemos que hacer un zip de A y B. Perdón, de XS
y de is. Ahí está. Bueno, lamentablemente no nos quedó tan sintéticos como los otros, pero bueno, había alguna cosita ahí que TypeScript no podía darse cuenta. Bueno, para finalizar, guardo esto, vamos a probarlo. Hicimos muchas cosas, ¿eh? Ah, no, me falta algo fundamental, perdón, antes de probarlo. No podemos probarlo si no podemos construir nuestros parsers de cosas arbitrarias. Así que vamos a construir nuestros parsers de cosas arbitrarias. Voy a hacer una función llamada parser, con mayúscula, const parser, ¿sí? Que va a ser una función que va a recibir un tipo cualquiera, xt, y va a devolvernos un parser de st, ¿sí? Bien, ¿y cómo lo implementamos? Recibimos entonces un x. Bueno, vamos a... ¿teníamos alguna forma de hacer esto? Yo no me acuerdo. Podemos construir failure, podemos construir result. Lo único que me da la duda es function s. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que volver un input. Ahí está. De claro, una función que reciba input, que es un string. Y ahora tenemos que volver acá un result, un mayfail, ¿sí? De tuple s. Y ahora de el x. Creo que sería una cosa así. No, perdón, de input x. Ahí está. Creo que es así. Con esto podríamos construir parsers arbitrarios. Lo que vamos a tener que exportar también. Listo, ahora sí podemos probar nuestros parsers. Uf, cómo me está transpirando el cerebro. Bien. Vamos a requerir nuestro código. Ahí está. Entonces, si hacemos un const p4 de p.parser de el valor 4, veremos obtener un parser del número 4, ¿sí? Debe ser un parser de 4. Y si hacemos un const p5, vamos a hacer lo mismo, p.parser de 5. Bien, ahora tenemos parsers de números, podemos multiplicarlos. Multiply parser multiply parsers de p4 y p5. Esto me va a volver una función, ¿sí? Que es la función de 4 por 5, lo voy a llamar const p20, porque 4 por 5 es 20, ¿sí? Pero va a ser un parser de eso, no va a parsear el número 20, digamos, sino que me va a parsear, si yo no me equivoco, espero que no falle porque puede fallar. A ver qué pasa con esto, ¿sí? Ahí está. A ver, no está haciendo nada con el input, ¿sí? Simplemente está... o sea, acá los inputs no los estamos tocando. Estamos laburando con los valores internos de los parsers. Esa es la gracia. Pero bueno, pudimos entonces multiplicar números que estaban dentro de los parsers. Fíjense cómo estamos operando con valores que están dentro de un contexto. Estoy buscando el de multiply. Acá está. Tenemos valores que están dentro de un contexto, ¿sí? Y cómo los estamos pudiendo operar como metiéndonos adentro de esos contextos. Y bueno, después le volvemos ese mismo contexto. Bueno, vamos a hacer algo parecido, pero directamente hacemos p.andParsers, ¿sí? Y acá le tenemos que pasar p.parser de true, p.parser con mayúscula, parser de false, ahí está, false. Esto nos devuelve un parser que bueno, si lo aplicamos, ¿sí? En el pasé un string y por eso acá me ponen define, pero no importa. Si lo aplicamos, me devuelve false. ¿Por qué? Porque true and false es false. Si acá en cambio le hubiese puesto un true, ahí está, me volvería true. Y vamos con nuestro último ejemplo, el zip parsers. Primero quiero hacer un zip. Voy a hacer un par de arrays const
letras va a ser A, B, C, D, F, G, H, I. Bueno, ya está. Punto split, ¿sí? Esto va a ser entonces un array de letras, ¿sí? Y vamos a hacernos un array de números, números, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Números, entonces, es un array de números, letras es un array de letras. Bastante descriptivo. Bien, quiero probar primero nuestra función zip, ¿sí? Para que vean un poquitito cómo es esto. La función zip recibe dos arrays y devuelve un array de tuplas. Entonces, le pasamos letras, le pasamos números y nos devuelve un array de tuplas, ¿sí? Las va como, bueno, ese es un zip, un cierre, ¿no? Una cremallera que los va juntando. Y si hubiésemos hecho al revés, primero números, después letras, nos habría quedado de esta manera, ¿sí? Lo mismo, pero el primer componente van a ser las letras. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? p.zipparsers, ¿sí? Y vamos a hacer un... ¿Con qué lo hacemos? Bueno, con un p.parser de letras y con un p.parser de números. Y si esto lo llamamos... por lástima no me lo estaba mostrando bien. Creo que se podía hacer con un console.dir, me parece. Se puede mejorar esto. Console.dir. No estoy seguro, ¿eh? Y si acá le paso... Creo que acá le puedo pasar la profundidad, ¿no? Que quiero... No está funcionando. Vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer un JSON.stringify. Así lo vemos bien. Ahí está, ahora sí. Value null porque es bueno lo que falta parsear. Acá no le pasé. Voy a pasar un string vacío, así queda mejor, ¿sí? O con cualquier cosa. Entonces, lo que falta parsear, y acá está nuestro array de pares de números y letras. Y si lo hubiese hecho al revés, es decir, acá hubiese puesto letras. Ahí fíjense cómo aparea letras y letras. Y acá números. Me habría quedado así, ¿sí? Vamos a hacer el de letras y letras. Solo porque podemos. Quiero ver sobre todo si había más letras. Sí, no, justo eran 9 y 9. Bueno, ahí está. Bueno, de todos modos, ya con esto hemos terminado todo lo que quería que viéramos. Fíjense qué potente todo lo que hicimos hoy. Aprendimos un montón de cosas de programación funcional. Lo único que voy a hacer de acá ahora es borrar código que no vamos a necesitar más para la próxima vez. Vamos a borrar zip parsers, vamos a borrar zip, vamos a borrar multiply, el and, el foo-bar, el foo y el bar. Todos ellos los vamos a borrar. Concat string parsers, creo que lo voy a dejar por las dudas. Este comentario lo vamos a borrar. Quería borrar algo más. Teníamos un mapa array que nos había quedado la vez pasada, creo. ¿No? ¿No está? ¿En algún lado? Map array, acá está, que tampoco se está usando. Lo vamos a borrar. Bien, ahora se lo vamos a dejar porque lo usamos siempre y seguramente lo vamos a usar de próximo. Bueno, nada más, no los distraigo más. Muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, recuerden dar like, suscribirse y bueno, y nos vemos en el próximo video. Ahora sí, para implementar finalmente con todo lo que aprendimos hoy, JSON Number y JSON String. Hasta luego.